Sí. Bueno, quiero comentarles que esta es la segunda conferencia de este ciclo de conferencias bajo el arco iris relacionadas con el Día Internacional de la Luz. La UNESCO ha lanzado en esta semana una campaña que se llama Confiar en la Ciencia y que está un poco vinculada con la necesidad de que los científicos seamos escuchados, que bueno, se acabe con las pseudociencias y que en general las personas entiendan que sin la ciencia no se puede hacer nada. La ciencia no es suficiente para hacer todo lo que tenemos que hacer, pero sin la ciencia no se puede hacer nada. Y en ese sentido, nosotros aquí, desde el Comité Argentino para el Día de la Luz, adherimos, por supuesto, a esta campaña. Y en el día de hoy tenemos el gusto de recibir a Santiago Paola Antonio, que nos va a contar sobre un tema fundamental para la ciencia argentina, que tiene que ver con los 150 años de la astronomía en nuestro país, que se cumplen en el año 2021. Y nos va a hablar desde Córdoba. Él es miembro del Observatorio de Córdoba y del Museo del Observatorio de Córdoba. Hablar de Santiago sería muy largo porque es un especialista en historia, mantiene un blog de historia de la astronomía que es fantástico, que es referencia en todo el mundo, y no hay nadie mejor que él para hablar precisamente de estos 50 años de esta disciplina que es parte de la cultura, ya es más que una ciencia, la astronomía. Pero le voy a pedir permiso a Santiago, si me lo da, para que unos visitantes que tenemos hoy en esta charla, que son Bob Kelly Thomas y Diana Merlo, se presenten y nos comenten, bueno, quiénes son, por qué están aquí hoy presentes, por qué nos acompañan, y bueno, y por qué, yo diría, engalanan este día, porque no siempre uno tiene visitantes que estén vinculados con la historia de la astronomía en nuestro país. Así que Diana, Bob, por favor. Sí. Diana? Yeah, if I could go first because I have a class now. Gracias. Bueno, lo voy a decir en inglés, en español. Tanto Bob como yo y somos los nietos del doctor Charles Theron Perrine. Y bueno, yo nací en la Argentina y todos los veranos los pasaba en la villa del Totoral, donde finalmente falleció el doctor Perrine. Así que bueno, desde que nací, viví escuchando historias y ligada a la astronomía y con todo lo familiar. Crecí, mejor dicho, mi infancia con las fotos, yendo a la casa del observatorio donde nacieron la mamá de Bob, mi mamá, los 5 hijos nacieron en la casa del observatorio, que ya no existe más. Así que bueno, para mí toda mi vida estuve ligada a eso, y sobre todo porque viví en la Argentina hasta hace 20 años atrás, y vamos a regresar ahora. Así que y he conservado muchas cosas de mi abuelo, porque mi mamá, que fue la única que volvió a la Argentina porque se casó con un argentino, cuando mi abuelo falleció, ella donó muchísimos trabajos de mi abuelo que estaban en su posesión, que se los dio al doctor Landidesi. Así que bueno, yo, para mí es parte de mi vida, hasta ahora, hasta el día de hoy. Así que cuando vaya en julio, si la pandemia lo permite, también voy a llevar cosas que las quiero donar al museo y agradecerle sobre todo a Santiago por toda la labor que ha hecho, maravillosa. Bueno, lo dejo a mi primo y muchísimas gracias a todos. No, muchas gracias a vos, por favor. Muchas gracias, Diana. No, al contrario. ¿Ahora? Sí, por favor. Sí.
Hola a todos desde Berkeley, California, Estados Unidos. Disculpe mi mala pronunciación en español. Mi nombre es Roberto Kelly Thomas. Soy nieto del tercer director, Dr. Carlos Dillon Perín. Mi madre, Carlota Perín, nació en la casa del director del observatorio. Gracias a todos por participar y hacer de este una ocasión especial. Deseo agradecer y felicitar a Santiago y a los demás colaboradores por organizar y presentar esta conferencia que celebra la dilatada trayectoria y las contribuciones científicas del observatorio. Mi abuelo dedicó 27 años al observatorio. Estaría orgulloso del trabajo continuo del observatorio. Agradezco a Santiago y a otros que están escribiendo la historia y los logros del observatorio. También están preservando sus manuscritos y artefactos para beneficio de las generaciones presentes y futuras de Córdoba, Argentina y la comunidad científica internacional. Nuevamente, felicitaciones a todos por la larga y ilustre historia del observatorio. Yo y otros miembros de la familia Perín le deseamos mucho más. Gracias. Gracias, Rob. Sí, realmente, muchísimas gracias. Bueno, ya no puedo decir más nada. Santiago, el espacio es tuyo, me parece que Oye, no queda otra que empezar la conferencia. Muchas gracias, Santiago, por estar acá. Sé que todo el mundo al está contrario. preocupado. Así que y muchas gracias, Bob y Diana. La verdad es que es un honor tenerlos aquí con nosotros. Muchas gracias. El honor es nuestro. Gracias, muy amables, muy amables. Voy a compartir la pantalla. Uh-huh. Me indican si se ve. Se está viendo, sí, perfecto. Esperen que voy a... Se pone lerda. Ahí estamos. Ahí está. Ahora sí. Bueno, la primera parte, ¿qué puedo decir? Agradecer muchísimo, incluso agradecer la presencia de todos. A ver, primero agradecer a los organizadores por la invitación, a Beatriz, y desde luego la presencia de quien están dispuestos a conectarse y escucharme. Realmente muchos son amigos, así que doblemente agradecido. Yo me voy a simplemente por una cuestión de tiempo y como consecuencia del motivo que lleva a esta charla, a limitarme a hablar sobre el origen del Observatorio Astronómico, el Observatorio Nacional Argentino, hoy Observatorio Astronómico de Córdoba, porque como bien dijeron, es mucho lo que se puede decir, y bueno, de alguna manera, en estos 45 minutos hay que sintetizar todo lo que pueda, y trataré de hacerlo en ese tiempo. Si uno lee un poco, busca con un poquito de esmero, inmediatamente encuentra un montón de noticias todos los días o todas las semanas relacionadas con la astronomía y la astronomía argentina. En realidad, lamentablemente, mucho de esto está tapado por el gusto que tiene muchas veces la prensa de mostrar las noticias de la NASA o alguna otra entidad exterior, pero en realidad hay muchísimas noticias que se generan en la astronomía nacional. Y no es extraño eso, porque si uno se pone a ver la lista de instituciones argentinas relacionadas con la astronomía, realmente es muy larga. Aquí puse algunas y seguro que me he olvidado de muchas, así que nadie se enoje por eso. Simplemente es un esbozo.
Y esto no es una casualidad, sino es parte de una trayectoria muy larga, de hace mucho tiempo, 150 años, una larga tradición, y de eso quería comentar, ¿no? Básicamente, ¿cuál fue el origen de esta tradición? Y sin ninguna duda el origen está, vinculado al Observatorio Nacional Argentino, vinculado al actual Observatorio Astronómico de la Universidad Nacional de Córdoba. Pero en realidad quería hacer mención de cosas anteriores, ¿no? Porque sin ninguna duda el panorama celeste ha traído al ser humano de siempre. No cabe ninguna duda que los pueblos originarios tuvieron parte de todo esto, simplemente una cuestión de tiempo y la ignorancia de quien habla. Me voy a limitar a mencionar cosas que son posteriores y vinculado al objetivo que estoy persiguiendo. Y una de ellas una excepción es el comentario de un jesuita que muchos seguro conocen, Buenaventura Suárez, el cual realmente, como mi compañero de andanza, Edgardo Miniti, comentó, es un verdadero Galileo americano, porque realizó una serie de investigaciones y trabajos realmente muy ponderables en una época muy temprana, publicando en el exterior, publicando cosas, construyendo instrumentos, y su famoso lunario de un siglo. Por supuesto, este criollo, nacido en Santa Fe, no era ni argentino ni paraguayo, como los hermanos paraguayos pretenden que sea el primer astrónomo. No es ni el primer astrónomo argentino ni paraguayo, porque ninguna de las dos naciones existían en ese momento, ¿no? Pero sí, cuando ya la República Argentina, en el mismo año de la Declaración de Independencia, encontramos referencias muy notables sobre actividad astronómica en el país. Y con nada menos que Vicente López y Planes, el que años antes, en la asamblea del año 13, se le había pedido la creación del himno nacional, ¿no? Y otro de los patriotas, Bartolomé Muñoz. Ellos eran aficionados a la ciencia, aficionados a la astronomía, y observaron un mes antes de la Declaración de Independencia un eclipse total de luna, pero lo hicieron de una forma no contemplativa simplemente, sino que con registros, y lo hicieron con un objetivo bien determinado, que era verificar la precisión de las predicciones de Buenaventura Suárez en su lunario de un siglo. Incluso la publicaron. De modo que estamos hablando de astrónomos aficionados en el sentido, en la concepción actual, pero realmente su actividad astronómica no puede ser pasada de largo, ¿no? Y un lustro más tarde de la Declaración de Independencia se crea la Universidad de Buenos Aires. Rivadavia contrata, dentro de esta creación de la universidad se contrata un profesor para la cátedra de física y de astronomía, y la creación de un observatorio en Buenos Aires. Mossotti, un piamontés, llega a la Argentina un poco después, justamente cuando, bueno, ya Rivadavia no estaba, había renunciado, y lo había reemplazado interinamente nada menos que Vicente López y Planes, quien lo recibió y seguramente facilitó la creación, digamos, el establecimiento de que sería el primer astrónomo profesional que uno tiene registro, que actuó en la República Argentina. Mossotti trabajó en el convento de Santo Domingo, que aún se puede ver en Buenos Aires, con un instrumento muy rudimentario, con instrumentos muy chicos. Hizo varias observaciones, tanto astronómicas como meteorológicas, pero en el año 1833 regresa y el observatorio nunca se estableció como tal, ¿no? Fue un intento, pero simultáneamente había mucha actividad de aficionados, como el caso de estos inmigrantes, un alemán y un irlandés, que
en 1830 descubren el primer cometa, que siempre acuérdense que cuando hablo del descubrimiento de este tipo de cosas, que uno es el primero en el sentido hasta donde uno conoce en este momento, ¿no? Que ha encontrado el registro. Y Vicente López perdura en sus trabajos, incluso acompañado por un inmigrante español, Felipe Senillosa, profesor de la Universidad de Buenos Aires, que realizaron varias observaciones a lo largo del tiempo y tal vez en forma destacada el descubrimiento de otro cometa en 1844, un cometa muy notable que apareció ese año. O sea, tenemos una actividad previa al acontecimiento que voy a abordar que, digamos, de alguna manera le da pie a lo que viene. Y bueno, y aparece comienza una época en la cual se destaca Juan Manuel de Rosas. ¿Por qué lo digo? ¿Por qué lo destaco? Porque en ese momento aparece la figura de quien de alguna manera va a estar vinculado estrechamente con la creación del primer observatorio astronómico argentino y el inicio de la astronomía, digamos, la institucionalización de la astronomía en el país. Salto al primer exilio, voy al segundo exilio directamente de Domingo Faustino Sarmiento a Chile. En Chile, en 1840, inicia una campaña contra Rosas, tan fuerte que puso bastante incómodo al gobierno chileno por las protestas del argentino. Y uno de sus amigos, el ministro Montt, que después sería presidente de Chile, encuentra una solución que se va a repetir en un futuro, y es enviarlo a Europa con un objetivo que era investigar los sistemas educativos en el viejo mundo. Y bueno, Sarmiento viaja, toca Argelia y Europa. Me gustó poner este dibujo porque lo pinta de cuerpo entero cómo se comportaba Sarmiento en estos viajes. En realidad en Europa no encuentra lo que buscaba, escucha de la actividad de un pedagogo norteamericano, y es por eso que viaja hasta Estados Unidos, a Boston, y en Concord, una ciudad cercana a Boston, entra en contacto con este pedagogo, Horace Mann, del cual en gran medida toma las ideas posteriores que aplicará en la educación argentina. Pero para el tema relacionado con el observatorio, no es tan importante Mann, sino su esposa. Mary Peabody era una mujer muy culta y que posteriormente se convertirá en el nexo entre Sarmiento y los intelectuales norteamericanos. Y como verán, va a resultar importante este hecho. De regreso a Chile, Sarmiento entra en contacto con un astrónomo, en realidad un marino norteamericano que había establecido una estación en Santiago de Chile, que posteriormente dio pie al observatorio de Santiago de Chile, el observatorio astronómico. Pero bueno, este contacto, no cabe ninguna duda, le dio idea a Sarmiento sobre la importancia de la ciencia y de la astronomía en particular, ¿no? Y también resultó clave para un hecho posterior. Saltando en el tiempo nuevamente, fuertemente, Sarmiento regresa de Argentina, gobierno de Mitre, es designado ministro, lo que sería embajador hoy día en Estados Unidos, 1865. Nuevamente, los historiadores hablan de, para alejarlo justamente de la arena política nacional, ya que Sarmiento estaba de alguna manera compitiendo con Mitre por la futura presidencia, ¿no? Y lo acompaña en esta delegación nada más ni nada menos que el hijo de Mitre, Bartolito, ¿no? Que está ahí señalado, por eso lo destaqué. Él no se establece en Washington, como era de esperar, sino en Nueva York,
Y esto es importante porque justamente en ese lugar conoce al astrónomo Benjamin Gould, que será clave para la creación del Observatorio Nacional Argentino. ¿Cómo se dio este contacto? Hasta acá la historia en general lo dice es algo muy común leer en cualquier lugar, justamente que Sarmiento conoce a Gould y por eso se crea el Observatorio de Córdoba. Como siempre, ese tipo de cosas es muy simple, ¿no? Una simplificación muy grande. Hay muchos por qué que se llevaron a esto. El primero de todo, ¿cómo fue el contacto entre ambos? Y el contacto deriva de dos amistades conocidos comunes. Uno, Gillis. ¿Por qué? Porque Benjamin Gould había sido compañero de trabajo, por así decirlo, de Gillis. Incluso había hecho las reducciones de las observaciones que había realizado en Chile. De modo que este fue un primer nexo común. Y el segundo es justamente Mary Peabody, porque ambos la conocían. Y resulta que cuando Sarmiento llega a Nueva York, le pide a Peabody justamente que realice una reunión con intelectuales de norteamericanos, los que consideren más importantes. Benjamin Gould se entera de esto, y sabiendo a través de Gillis, que ya había fallecido, ¿no? La predisposición de Sarmiento hacia la ciencia de astronomía en particular es que le pide a Mary estar en esa reunión. Y es así como se pueden contactar Sarmiento con el que sería el primer director del Observatorio de Córdoba. Y al día siguiente de la reunión, ya le escribe Gould una carta a Sarmiento donde le pide ayuda para establecer una expedición astronómica en la Argentina. Quería hacer, a ver, para sintetizarlo, quería hacer lo mismo que hizo Gillis en Chile. ¿Qué hizo Gillis en Chile? Compró los instrumentos, los llevó a Santiago de Chile, estableció la estación, realizó las observaciones. Terminadas las observaciones, vendió los instrumentos al gobierno de Chile para que haga un observatorio. Un negocio redondo fue, ¿no? Sin ninguna duda. El gobierno de Chile estableció el observatorio, pero su origen, le costó iniciar justamente y producir a los niveles que veremos después que se dieron en Córdoba. Sarmiento acepta esto en forma condicionada, porque en realidad le dice, no, está bien, estoy de acuerdo para darte ayuda, pero no para establecer una expedición, sino para establecer una institución permanente y generar los primeros astrónomos nativos. Me gusta decir que de alguna manera en este momento Sarmiento cambia una expedición particular y extranjera a una nacional y pública. Y esto muestra, a mi criterio, que claramente la idea del observatorio no es una idea externa, sino es una idea de Sarmiento, claramente es una idea propia, que toma la oportunidad, ¿no?, que se le da con la presencia de Gould. Y esto hay muchas declaraciones, tanto de Sarmiento como Nicolás Avellaneda, que fue su ministro en el gobierno, en su primer gobierno, en su presidencia, donde dejan en claro la importancia que tenían ellos para la ciencia y en especial la astronomía. De alguna manera retoman aquellas ideas de los gestores de la República, por eso los mencioné, que esto no es que fue una idea simplemente de ellos, venía arrastrándose desde la misma creación de la Argentina. Se esperaba que el Observatorio Nacional de Argentina fuera un factor de cambio en la sociedad y realmente creo que lo fue. ¿Por qué acepta tan rápido a Benjamin Gould? Muy simple. Primero, había estudiado en Harvard, egresado de Harvard,
pero en realidad su formación astronómica fue en Europa y en especial en Alemania. Y era amigo y conocido y había estudiado con los científicos más notables de la época, como Arago, como Humboldt. Humboldt le dio, estableció amistad con Humboldt, que le permitió egresar, digamos, doctorarse con nada menos que Gauss, en Göttingen. Fue en 1848, se convierte en el primer doctorado en astronomía de Estados Unidos. O sea, en realidad, nacido en Estados Unidos, pero educado en Alemania desde el punto de vista astronómico, era Benjamin Gould. Por otro lado, fue muy reconocido en su país. En el 63 se integra, fue uno de los primeros que se integraron a la Academia Nacional de Ciencia cuando se creó la Academia Nacional de Ciencia de Estados Unidos. Fue director, fundador de un observatorio particular, el Observatorio de Albany. También publicó comenzó a hacer una publicación especializada de Astronomical Journal, que aún hoy existe, ¿no? A semejanza de las publicaciones alemanas. Pero había otro factor muy importante que no puede dejarse de lado y que seguro que Sarmiento no lo ignoró, y es que Gould se había casado con Mary Quincy Adams. Esta culta mujer tenía en su ascendencia 2 presidentes norteamericanos, alcaldes de Boston, presidente de la Universidad de Harvard, o sea, pertenecía a una familia muy poderosa, tanto en lo económico como en lo político. De modo que habría para Sarmiento un nexo muy importante. Por el otro lado, Gould pertenecía a la masonería, como Sarmiento, pero no era cualquiera, sino que tenía el grado mayor, y de hecho cuando llega a la República Argentina se presenta como gran maestro, y posteriormente, en 1877, funda en Córdoba una logia, la Cruz del Sur, que aún hoy existe. O sea, no es que era simplemente un masón, sino un masón muy activo. Y por el otro lado uno se puede preguntar por qué Gould estaba dispuesto a venir al sur, porque no había mucha gente dispuesta a venir al sur. Ese era otro factor importante. Más allá de su ansiada expedición, justamente esa expedición se pretendía porque en la época la gran mayoría de los observatorios estaban en el hemisferio norte. De alguna manera el universo terminaba en el Ecuador, digamos, el conocimiento del universo terminaba en el Ecuador. No era tan así porque había observatorios en el sur, eran muy pocos activos en general, excepto del observatorio del Cabo. En Sudamérica estaba el de Chile, que estaba relativamente poco activo, y el de Río de Janeiro, que era todavía un observatorio más bien naval que astronómico de investigación básica, ¿no? Así que era algo así como digamos, hoy podríamos pensar en un geólogo que le ofrecen ir a ser el primero en ir a Marte. Digamos, la fama es asegurada, ¿no? La gloria es segura. Para Gould, de alguna manera, ese era el objetivo. Bien, cuando regresa a la Argentina, Sarmiento se convierte en presidente. Su ministro Avellaneda le da continuidad, digamos, se convierte en presidente, el siguiente presidente de la República, y estos dos periodos permitieron de alguna manera el establecimiento definitivo del que sería el primer observatorio de Córdoba, ¿no? Del país. La idea del observatorio nace en un contexto más amplio, ¿no? Una idea de una ciencia nacional planificada, se integra con la Academia Nacional de Ciencia, con la creación de la Facultad de Ciencia de la Universidad de Córdoba. De alguna manera la idea era modernizar en las ideas de ese momento a la universidad, integrando la ciencia en Córdoba. Y
Finalmente, en 1869, se dicta la ley de presupuesto donde estaba contemplada la creación del observatorio y se contrata a Benjamín Gould como primer director del observatorio. Casi en forma inmediata se contratan los primeros empleados del observatorio, los primeros ayudantes que no tenían conocimientos astronómicos. 4 norteamericanos eran geólogos e ingenieros recién recibidos. Destaco a Tom, quien posteriormente se convierte en un inmigrante, es el único que se queda en la Argentina, se convierte en el segundo director. Su formación fue aquí en el país, toda su vida quedó en el país, y incluso se encuentra descansando aquí en el cementerio de Córdoba, por lo que puede ser considerado sin ninguna duda como el primer astrónomo profesional argentino, ¿no? El 24 de octubre de 1871 se funda el Observatorio Nacional Argentino, ¿no? Esta es una foto muy próxima a esa época. Como verán, no era un lugar muy cerca de Córdoba, pero era una Córdoba muy distinta a la actual, solo 30.000 habitantes, y uno se hace la pregunta inmediata por qué se eligió Córdoba, ¿no? Muchos hablan de que Córdoba fue propuesta por Sarmiento, otros dicen por Gould. En realidad fue un acuerdo. Si uno hace el análisis, ve que no había muchas alternativas. Benjamín Gould había cuestiones técnicas. Por ejemplo, se quería evitar la humedad del mar y de la Mesopotamia, evitar los sismos de la zona cordillerana que habían tenido a maltraer a Chile en Santiago de Chile. Por el otro lado, había registro de que había muy pocos días de lluvia en Córdoba. Esto se confundió con otro hecho, ¿no? No quiere decir pocos días de lluvia, no quiere decir días de pesca. ¿Cómo te va? ¿Estamos? Es distinto. Bien, bien, gracias a Dios. ¿Y tú? ¿Algún problema? Me alegro. ¿Cómo estuvo la jornada? Alguien tiene que apagar el micrófono. Bien, y un poquito más al sur de Córdoba estaba en ese momento la línea de Fortino, o sea, era una zona que no era apropiada, no estaba dominada, por decirlo de alguna manera. Y poquito antes de la llegada del observatorio a la ciudad, había llegado el ferrocarril, por lo tanto había un vínculo directo a través de Rosario, el río Paraná, y podían llegar los instrumentos, los pesados instrumentos sin inconveniente. Había un contacto rápido con Rosario y la capital, y con el ferrocarril llegó el telégrafo. De modo que era un lugar realmente interesante, pero adicionalmente había 2 cuestiones que a Sarmiento le interesaba, que estaba la universidad, la primera y única universidad en ese momento nacional. La de Buenos Aires era todavía de provincial. Y por el otro lado estaban los Vélez Sarsfield, que eran firmes, digamos, partidarios de Sarmiento. Por lo tanto, era una locación más que interesante para Sarmiento, y finalmente se establece en Córdoba. Establecer en Córdoba implicó un fuerte rechazo de parte de Buenos Aires. Buenos Aires dio una batalla muy fuerte en contra del observatorio y durante mucho tiempo. En realidad, generó un atraso en el desarrollo de la astronomía bastante importante, el hecho de estar lejos de Buenos Aires y esta oposición, que por suerte, como tenía anticipado Sarmiento, los Vélez Sarsfield le dieron apoyo desde la ciudad, al igual que un opositor, Santiago Cáceres, doctor que había estudiado ciencias naturales, terminó siendo un apoyo muy fuerte para el observatorio,
Y de hecho cuentan de que sus hijas jugaban con las hijas de Benjamín Gould. La iglesia no se opuso. Téngase en cuenta que los que llegaban eran protestantes, en una época que no era tan fácil establecerse en una ciudad como Córdoba, sumamente católica, y la universidad tampoco se opuso, pero tampoco le dio gran apoyo. De modo que, bueno, así se estableció el observatorio en Córdoba. Buenos Aires inmediatamente hay una serie de reacciones, consecuencia o no de esto, pero aparece la Sociedad Científica Argentina, que de alguna manera se puede vincular o relacionar con la Academia Nacional de Ciencias, y aparecen los observatorios del Naval en el 81 y el de La Plata al año siguiente, ¿no? Esta era la ciudad de Córdoba vista desde el observatorio, más o menos en la época de la fundación. Como dice Benjamín Gould, estaba dominada por las cruces de las iglesias. Era una ciudad muy pequeña. El primer instrumento que se compra es un círculo meridiano. Este instrumento es un telescopio muy singular, muy particular, dedicado, especializado a la determinación de posiciones precisas de las estrellas, que era el objetivo principal que perseguía Benjamín Gould con el observatorio. Solo puede moverse en una dirección, en un sentido, en el meridiano, y después voy a comentar así rápidamente cuál era la idea de cómo se medía. Pero este telescopio no llega inmediatamente. Fíjense que puso en 1872 porque ese fue el año que llegó, un año después de la inauguración del observatorio. Y eso se debió a que el telescopio, si bien ya estaba fabricado y estaba puesto arriba de un barco, estalla la guerra entre Francia y Alemania, y eso hace de que el envío se retrase por casi un año. En el interín, lo que hace Gould es planificar el que sería el primer trabajo del observatorio, es el estudio de los cielos del sur a simple vista. Crear lo que se llama una uranometría, ¿no? Los cielos del sur no estaban totalmente desconocidos, había mapas, pero eran de este tipo, eran, digamos, atlas y catálogos de una concepción que podemos decir antigua, donde predominaban las imágenes alegóricas de las constelaciones más que la precisión de las posiciones estelares. La idea de la uranometría argentina, como se llamó, y que fue terminada, ya estaba terminada el día de la inauguración del observatorio. O sea, la uranometría argentina básicamente, fundamentalmente, fue realizada no desde el observatorio de Córdoba, sino desde las casas donde estaban alojados los astrónomos en la ciudad de Córdoba, mientras se terminaba el edificio del observatorio. De modo que, por supuesto, posteriormente se siguió trabajando y se demoró bastante por cuestiones económicas la publicación. Recién se publica en el año 77 y 79, pero el trabajo estaba terminado básicamente en el 71. La uranometría argentina incluye casi 8.000 estrellas visibles a simple vista desde Córdoba a lo largo de todo el año, y los mapas que se realizan son totalmente distintos, una concepción hoy diría como son actualmente, algo moderno. Aquí puse una comparación de la zona de la Cruz del Sur entre una fotografía y un detalle de uno de los mapas de la uranometría, donde se ve claramente que trataron de imitar, hacer como un dibujo fotográfico del cielo, ¿no? Y fue tan bueno el trabajo que se hizo, porque no solo se midieron las posiciones en forma precisa, sus brillos de las estrellas, sino que también se sistematizó las denominaciones de las estrellas y los límites de las constelaciones, algo que en la época era muy caótico. Y se hizo tan lógicamente y tan bien que 6 décadas más tarde,
cuando estaba la Unión ya creada, la Unión Internacional de Astronomía, se utilizó la uranometría argentina como base para los límites y límites constelacionales y denominaciones estelares que actualmente están vigentes. Esto debe ser una de las contribuciones más importantes. Y, por ejemplo, se hicieron descubrimientos notables como un sistema estelar que aún hoy es objeto de estudio, que es denominado el cinturón de Gould. En realidad debería haber sido cinturón de la uranometría argentina, pero bueno, son esas cosas que ocurren en la historia. Simultáneamente con la creación del observatorio, Sarmiento dispone la exposición nacional industrial, donde en la misma ciudad de Córdoba, donde las provincias llevaron sus cosas, entre ellas una serie de elementos que fueron luego analizados, porque cuando la exposición ya cerraba, Sarmiento pide al Observatorio de Córdoba que, aprovechando la existencia en la exposición de los patrones de pesos y medidas de las distintas provincias que estaban en la exposición, los retuviera para analizar a ver si se podía realizar algún tipo de unificación, porque en aquel momento cada uno de las provincias utilizaba una unidad distinta, y esto afectaba fuertemente tanto el comercio interno como el comercio internacional del país. Y bueno, el resultado fue rápido. En realidad no creo que Gould haya analizado mucho los patrones que recibió, simplemente propuso lo que ya sabía él, porque él ya había actuado en este sentido en Estados Unidos, que era el establecimiento del sistema métrico. Esto el observatorio tuvo mucho que ver con el establecimiento de este sistema en la República Argentina. De hecho, Benjamín Gould se convirtió en convencional para las reuniones sobre este tema que se realizaban en París. Esto fue un hecho colateral de la creación del observatorio. Hubo varios otros que voy a mencionar. En el 72 finalmente se llega el círculo meridiano, se instala. Ahí a la izquierda vemos a uno de los astrónomos ayudantes observando con este instrumento. Este instrumento todavía se encuentra resguardado en el museo, está se puede ver en los pasillos del observatorio. Y con él comienzan a crearse los grandes catálogos. Los primeros grandes catálogos, hubo varios, de varios miles de estrellas, de cientos de miles de observaciones a lo largo de las décadas. Catálogos donde se registraban las posiciones precisas de las estrellas. Básicamente la idea era muy simple. El telescopio, este círculo meridiano, apunta en forma fija al cielo, y lo que hace es esperar que las estrellas en su movimiento diurno pase por un hilo de un retículo que tiene el ocular del telescopio, y en ese momento se fija cuál es el tiempo en que ocurre. Con esto uno podían determinar la ascensión recta, que básicamente es, digamos, el análogo de lo que sería la longitud geográfica, y con los grandes círculos del telescopio se determinaba la declinación, el análogo a la latitud. Esto implicaba la necesidad de tener un reloj de alta precisión. Y efectivamente se compra a Alemania. Acuérdense que Alemania en la época era dominante en la ciencia y especialmente en la astronomía, tanto en el conocimiento como producción de instrumentos. Era lo que hoy se habla, digamos, ejercía el imperialismo cultural en ese sentido. Y este fue
probablemente, por lo menos hasta donde uno conoce, el primer reloj de alta precisión que tiene Argentina. Y esto fue más que interesante porque hasta la época cada ciudad estaba regulada, el tiempo estaba regulado por los relojes de sol, algún reloj mecánico de algún privado. Y eso provocaba grandes problemas. Cuando llegó el ferrocarril y la red de telégrafos, había situaciones insólitas, ¿no? A veces llegaba un telegrama antes de haber sido emitido. Es que cada ciudad tenía su tiempo y por ahí se emitía a las 10 de la mañana de Buenos Aires, llegaba a Córdoba a las 9:40, porque bueno, en Córdoba había otra hora distinta y esto se hacía inaceptable, ¿no? Así que lo que hace el observatorio a partir de 1872 comienza a determinar y emitir la hora a través de la red de telégrafo. Primero al ferrocarril, después a Rosario y Buenos Aires, y posteriormente, cuando se expande la red de telégrafo, a todo el país. Estos son hechos muy importantes para la conformación de una nación, ¿no? Y esto fue muy clave, muy importante en su momento, ¿no? Como lo que me gusta destacarlo porque lo que era un desarrollo de ciencia básica, como era el observatorio, terminó siendo un factor de cambio en la sociedad como pretendían sus creadores. A lo largo del tiempo se compraron un montón de relojes de precisión. El observatorio tiene una colección espectacular. Los fanáticos de relojes de péndulo realmente se harían una fiesta, todos resguardados actualmente por el Museo del Observatorio. Y el meridiano que pasa por el círculo meridiano fue tomado como referencia hasta 1920, cuando se adopta el meridiano de Greenwich por la Argentina. Y es que teniendo toda esta disposición, lo que hizo también el observatorio es empezar a determinar las posiciones geográficas precisas de las principales capitales de la Argentina. Y esto, bueno, llevó a la creación de los primeros mapas de precisión y además contribuyó a la fijación, digamos, relativa del meridiano de Greenwich. Estas son contribuciones realmente importantes que han dejado, digamos, a lo largo del tiempo han pasado desapercibidas. Otra contribución muy importante fue la creación dentro del Observatorio de Córdoba de la Oficina Meteorológica. Una cosa bastante particular, debe ser, no me acuerdo bien, pero creo que es la tercera oficina de este tipo que se crea en el mundo, porque en general toda la parte meteorológica estaba ligada a los observatorios astronómicos, pero en Córdoba se decide, Sarmiento lo decide separar, seguramente por recomendación de Benjamín Gould, y se crea la oficina y dentro del observatorio se hacen las primeras actividades sobre la parte meteorológica, que recién se separan definitivamente en 1884, o sea, estamos hablando 14 años más tarde, ¿no? Para un país como el nuestro, en ese momento dependiente de la parte agrícola y ganadera, esto era más que clave. Otras actividades que se hacen en el observatorio que eran como, ciencia del punto, era hacer la misma actividad que se hacía con el círculo meridiano, pero con la fotografía. Para eso se compró un telescopio especialmente, específico para eso, y se realizaron las primeras fotografías. Algunas de la Luna estas son fotografías de la Luna que posteriormente fueron premiadas por su calidad, pero en realidad estas eran fotografías de promoción, deberíamos decir actualmente. En realidad el objetivo era determinar posiciones estelares de cúmulos estelares abiertos, con el objetivo de poder determinar movimientos propios de las estrellas. Este trabajo, esta obra se llamó Fotografías Cordobesas. Fue el primer trabajo sistemático y en gran escala que se realizó con la fotografía en astronomía en el mundo, no en la Argentina, sino en la historia. Y es muy interesante este hecho porque esas placas fotográficas que
que se tomaron, 1400, durante mucho tiempo estuvieron perdidas, ¿no? Un patrimonio histórico impresionante y científico impresionante que durante mucho tiempo no se sabía bien a dónde estaba. ¿Cuál era el objetivo de todo esto? Entender el universo, el entorno, nuestro entorno estelar. En ese momento el universo era nuestra galaxia y digamos, este tipo de observaciones llevó, junto con otras muchas, a entender que nuestra galaxia era algo así como muestra esta imagen y nuestra posición estaba en la periferia de ese sistema estelar, ¿no? En el 82, estamos hablando 10 o 11 años más tarde, se crea el Observatorio de La Plata con un instrumental muy ponderable. Sin embargo, durante los primeros años hubo poca astronomía del estilo que hacía el Observatorio de Córdoba, de modo que en realidad el Observatorio Nacional Argentino estuvo más tiempo solo en el sentido de producción dentro de la República Argentina. Ahí aparece la época de Perrin, de Charles Dillon Perrin, un director que comienza a cambiar la orientación de este inicio del observatorio hacia la astrofísica, introduce al observatorio a la modernidad de la astronomía en el sentido de que le cambia la orientación. Pero esto ya es una historia que excede ese inicio, y luego de esto aparecen muchas cosas. Por ejemplo, voy mencionando algunas así rápidamente. Si bien los cometas nunca fueron el objetivo de la observación astronómica, sí se descubrieron varios cometas en el observatorio en forma casual, pero sí se estudió el cometa Halley en 1910. Esto fue muy interesante porque la observación del cometa Halley produjo una serie de placas fotográficas que muchos años más tarde, en 1986, fueron analizadas para poder verificar la órbita del cometa, que finalmente terminó empleándose para lograr que el satélite, el Giotto, que fue el primero en fotografiar el núcleo de un núcleo cometario, pudiera hacerlo. O sea, fíjense, 76 años más tarde, estas observaciones tuvieron una utilidad muy grande. También hubo la primera astrónoma del observatorio contratada, la primera mujer que se dedicó en el Observatorio de Astronomía, también se dedicó a la observación de cometas, Glency. Por el otro lado hubo observaciones de eclipses de sol. Algo muy interesante, que esas observaciones, dentro de esas observaciones se hicieron lo que se denominó las primeras intentos de verificar, de confirmar las predicciones de Einstein sobre la teoría de la relatividad. Se hicieron muchos estudios y determinaciones para determinar la unidad astronómica. Estos estudios se hicieron principalmente con estudios del cometa Eros, del asteroide Eros, y el que más se destacó en eso fue un cordobés, Jorge Bobone. Y para finalizar, perdón, voy a prender porque me estoy quedando sin luz natural. Estamos. Una cosa que también hay que destacar, que ya en la época posterior, en la época donde aparece como director Enrique Gaviola, se hizo un desarrollo muy fuerte dentro del observatorio de la parte física, netamente de desarrollo de física, no de astronomía. De hecho, el primer congreso que se realiza por la inauguración de la Estación Astrofísica de Bosque Alegre fue un congreso de física y astronomía. Bueno, la presencia de Guido Beck en el observatorio, ¿no? Alguien que ambos habían estudiado, tanto Gaviola como Beck, estudiado con los grandes de la física de esa época, fue determinante de esto.
Y bueno, hubo varios físicos más conocidos, ahí hago una lista de ellos que de hecho se reunían en las altas cumbres en el Hotel El Cóndor, que aún existe, para hacer seminarios sobre física y astrofísica. Y es por eso que el observatorio tuvo mucho que ver con la creación de la Asociación Física Argentina. Este núcleo de físicos y Gaviola tuvo mucho que ver con esa creación en 1944. Y por supuesto con la creación de la Asociación Astronómica Argentina. La reunión previa fue realizada en el Observatorio de Córdoba. Estaba Sesco, Placet, Gratón, Bobone, Haske, Dawson y Landidesi, ¿no? Los 7 grandes de ese momento. Y bueno, hoy corresponde comentar que este año, justamente por los 150 años, la reunión 63 de esta asociación, que aún está muy vigente, se va a realizar en el Observatorio de Córdoba. Y luego aparecen las escuelas, primero en La Plata, luego en Córdoba, y los primeros astrónomos argentinos. Un hecho refundante, digamos, del observatorio que no puedo evitar de al menos mencionar fue la creación de la Estación Astrofísica de Bosque Alegre, que fue determinante. Idea casi total y conclusión casi total de Perrin, de Charles Dillon Perrin, el tercer director titular del observatorio, que pudo concretar Enrique Gaviola en 1942, luego de la jubilación de Perrin. Con ellos comenzaron los estudios de las nubes de Magallanes, la búsqueda de enanas blancas, hay un montón de enanas blancas descubiertas en Bosque Alegre, y por supuesto no puede dejar de mencionarse el Atlas de Galaxias Australes de CERCIL, ¿no? que básicamente se hizo a partir de las observaciones de Bosque Alegre y a partir de aquellas primeras fotografías que les mostré de galaxias hechas por Perrin en las primeras décadas del siglo XX. Y hoy, el futuro, hay muchos emprendimientos, pero simplemente menciono porque sigo el hilo del Observatorio de Córdoba, la creación del Observatorio del Cerro Macón, ¿no? Lo único que me queda es agradecer y disculpar que estoy seguro que me excedí en tiempo. Quedo a disposición para las preguntas que deseen hacer. No te excediste en absoluto del tiempo. Bueno, gracias. Gracias. Muchas gracias, Santiago. Mirá qué lindo recorrido por una parte nada más de la historia del Observatorio de Córdoba, que es tan rica y tan variada y que produjo tanto impacto en la ciencia en la Argentina en general, ¿verdad? No se trata solo de la astronomía, sino de muchas otras disciplinas conexas como la óptica, la ingeniería, reparación y construcción de instrumentos en el país. ¿Qué puedes decir de eso, asociado un poco también con la presencia de Perrin, después de Gaviola, es decir, de gente que de alguna manera pensó a la astronomía como una disciplina transversal y para la cual se necesitaba, bueno, tener en el país producción local, pero no producción solamente de gente capacitada, sino de instrumentos? Sí, este tema de los tiempos, uno salta las cosas. De la parte, bueno, el Observatorio de Córdoba fue durante mucho tiempo básicamente un observatorio óptico, óptico en el sentido de luz visible al ojo humano. Posteriormente se comenzó a cambiar eso paulatinamente y hoy, bueno, es difícil de calificar a los observatorios qué tipo de observatorios son, pero inicialmente se basaban en telescopios ópticos y fotografía. Estamos hablando de la época que estamos abordando, ¿no? Hasta mitad del siglo XX aproximadamente.
Y justamente me volví a esta foto porque acá están los generadores, por lo menos en Córdoba, de todo lo que es la parte de óptica. Perrin comienza, por ejemplo, él diseña y fabrica un telescopio de 76 centímetros de diámetro, fabrica el espejo inclusive, y que estuvo funcionando y que generó esa fotografía que le mostraba y que después fueron utilizadas por CERSI en el Atlas de Galaxias Australes, o sea, produjo resultados científicos concretos. Este telescopio aún estuvo funcionando durante mucho tiempo en San Juan y ahora está en Bosque Alegre nuevamente, y el armazón inicial, la montura inicial está expuesta en los jardines del observatorio. Hasta donde tengo entendido, no se fabricó en la Argentina un telescopio más grande que este, me parece. Por ahí me equivoco, pero 76 centímetros de diámetro. Y se intentó el tallado del espejo de 1,5 metros. Eso no se logró. En la época cuando aparece Gaviola, en realidad era director Nissen, mandan el espejo a Estados Unidos para su terminación por Fecker, un óptico de los más importantes de la época. El único capaz para hacer eso. Pero la historia es muy interesante porque en realidad no lo pudo terminar Fecker. No logró tallar el espejo de 1,5 metros. Ya existían espejos más grandes, pero el de 1,5 metros no se podía tallar por alguna razón. Estaba engualichado. Y por alguna causa, la cosa que llegó Gaviola, y Gaviola, a partir de un estudio que había hecho junto con Plasek, que está abajo, que es el que está con el aparato de Foucault abajo, en la fotografía aquí, esta fotografía, creo que se ve el mouse, logra guiar al óptico para terminar el espejo. O sea, fue un espejo iniciado en la Argentina por un norteamericano de origen, argentino por adopción, y terminado en Estados Unidos por un argentino. Una cosa realmente rarísima. Pero en esa época se empezó a desarrollar un montón de aparatos ópticos y teoría sobre la óptica en el observatorio. Constituyó digamos, una tradición durante muchas décadas y sin ninguna duda liderada por Ricardo Plasek. Esa es la historia de la parte óptica, digamos, es sintetizado en 5 minutos, de lo que es la óptica en Córdoba y relacionado con el observatorio de esta época. Fantástico. Tengo algunas felicitaciones, por supuesto, para tu charla. Una es de Pancho Tamarit, que te agradece mucho el interesante seminario. Otro agradecimiento es de Marcela Cañada Sandri, que también es otra amiga de la casa. Martín Leiva creo que quiere hacer una pregunta. Martín, por favor. Hola, Santiago. Hola. Siempre, obviamente, admiro mucho el trabajo que has hecho en la reconstrucción y el que todos nos enteremos de la historia del observatorio. Y la pregunta que tengo, dentro de las miles, ¿también? ¿Sabés de alguna colección o algún trabajo histórico que has querido rastrear y todavía no podés encontrar del observatorio? ¿O sabés, por ejemplo, de colecciones que dónde están, aunque no tenés los detalles, pero sabés de algo así que esté perdido y que no se puede recuperar? De la primera época, en general, bueno, lo que se había perdido en el sentido, las cosas no se pierden. Uno no sabe dónde están, que es otra cosa muy distinta, pero bueno, las 1.400 placas de la colección de Benjamin Gould, de las fotografías cordobesas, están en Harvard. Eso ocurrió bueno, hay una razón. Gould se las lleva con autorización del gobierno para terminar el trabajo en su casa en Estados Unidos, pero antes de publicarse fallece imprevistamente,
y los hijos, la hija principalmente, Alicia Gould, la más grande, termina obsequiando las placas que no eran de él a Harvard, como era de estilo en la época. Y el gobierno argentino nunca reclamó, y después de pasar el tiempo nadie sabía dónde estaba. Siempre digo, yo me inicié digamos, en esto cuando gente de La Plata fue a buscar a Córdoba esas placas, y nadie sabía dónde estaban. Yo les ayudé en la caja, estoy hablando de 1990, ¿no? Donde estaban todas las placas, y revolvimos todo. Yo no tenía ni idea, por supuesto, no las pudimos encontrar. 10 años después las encontramos en Harvard, las encontramos. Vuelvo a insistir, nos enteramos que estaban ahí, y por supuesto las placas de Eta Carina, que eran las que se quería buscar para trabajar en La Plata, nunca se encontraron, no están. Se ve que algún astrónomo se avivó antes, las buscó y se las guardó. Y se perdieron, esas sí se perdieron. Y después hay algunos instrumentos que realmente no sabemos a dónde están, aunque no lo crean. La historia se pierde hasta ese tipo de cosas. El primer telescopio del observatorio, la montura del primer telescopio, los objetivos están, pero la montura nunca se ha encontrado. No sabemos qué ha pasado. Después hay las placas, por ejemplo, de la búsqueda de enanas blancas. Durante mucho tiempo, en realidad, se imaginaba dónde estaban, hasta que finalmente hubo una oferta. Bueno, no se pudo traer a Argentina, pero finalmente sabemos a dónde están. Es una colección muy grande, pero esas placas fueron algunas de Córdoba y de otros lugares. Y ha ocurrido cosas insólitas, como placas fotográficas tomadas de eventos muy, muy singulares, como una ocultación de Ganímedes por la Luna, no, por Júpiter. A ver cómo era. No, fue así, una ocultación de una estrella por Ganímedes. Cosa que hoy se hace, pero que estamos hablando en 1926, creo, para esa época, era muy raro hacerlo. Bueno, esas placas que se tomaron en Córdoba y se trabajó, se habían perdido, en el sentido que ya no se sabía dónde estaban. Y bueno, alguien de un observatorio se contactó y me dijo, acá tengo las placas, y las pudimos ubicar. O sea que es cuestión de buscar, y uno termina encontrando las cosas. Qué bárbaro. Te voy a pasar unas consultas, unas preguntas desde el canal de YouTube. Claudia Biaso te saluda y pregunta, ¿cuándo cambió el nombre de Observatorio Argentino a Observatorio Astronómico de Córdoba? Cuando pasa a la universidad, en el 54, 1954. Ajá. Cuando pasa a la universidad, el observatorio dependía directamente del Ministerio de Educación, lo cual produjo muchos inconvenientes. El Ministerio de Educación de la Nación. No existía el Ministerio de Ciencia. Por lo tanto, bueno, dependía de ese ministerio. La idea era inicialmente integrarse a la universidad, pero hubo varios factores que todavía no son muy bien conocidos, porque en realidad hubo algunas rivalidades y otras cuestiones, pero hubo factores que impidieron que el observatorio se integrara a la universidad, y finalmente pasaron décadas que no se integró. Y recién en el 54 es que el observatorio pasa a depender de la universidad, y en ese año se cambia el nombre. Te hago otra pregunta también desde el YouTube. Es de nuestro amigo, colega y conocido, José Luis Ormaechea, que te saluda, por supuesto, y te pregunta si se sabe en qué año propone Perrin la creación de una estación astrofísica. Sí. Es el mismo año en que llega a la Argentina. Perrin trabajaba en el observatorio Lick en Estados Unidos. Este observatorio era básicamente astrofísico.
hay una historia de por qué lo contratan a Perrin, y está relacionado justamente porque hay intereses de que en la Argentina comienza a desarrollarse la astrofísica. Intereses de diversos factores, digamos, ¿no? Interés de modernizar el observatorio, intereses de muchos astrónomos a nivel internacional que querían que Argentina, que este observatorio se integre en ese sentido. Y entonces cuando Perrin viene en 1909, asume en junio de 1909, ya le plantea al ministro, ahora tengo que acordarme cómo se llamaba, Nahón, el ministro Nahón le plantea la creación, la compra del telescopio más grande del mundo. En realidad había otro igual en Estados Unidos, en Monte Wilson. Y le dijeron que sí. Lo que pasa es que hay que pensar en la época, ¿no? 1909 se estaba saliendo de una crisis terrible y justo era un año antes del centenario de la Revolución de Mayo, con lo cual de alguna manera se ve que había dinero disponible para eso y se concreta, ¿no? Perrin llega a ver el telescopio armado y todas las instalaciones, la mayor parte de las instalaciones terminadas en 1936. Lo único que faltaba era el espejo, que eso fue una cuestión, fue muy aventurado de parte de él hacerlo, pero bueno, qué sé yo, había cuestiones que se ve que de alguna manera parecía ser lo mejor, pero bueno, era un reto óptico de muy alta, era complicado. Hubo otros retos, como armar el telescopio. El telescopio se compra antes de la Primera Guerra Mundial. Después de la Primera Guerra Mundial, la empresa que se había dedicado a producir cañones, por supuesto, y no producía telescopios, cuando termina la guerra no quiere hacer el telescopio. Aparentemente porque Estados Unidos comenzó a ver, digamos, a tratar de cortar la tecnología de primer nivel, varios factores, pero finalmente se ve que Perrin logra convencer que se lo hagan, ¿no? Y bueno, y lo fabrican, lo terminan, pero lo envían a la Argentina con algunos planos, pero sin el manual de armado. O sea, un telescopio es como que te envíen un Boeing desarmado y digan, bueno, acá lo tenés, armalo cuando quiera. Y se armó, y funcionó, y sigue funcionando. Qué fantástico. No quiero dejar de decirte que nuestro amigo Carlos Costa desde Montevideo, Uruguay, te manda también muchos saludos y te felicita por la charla, y que Miguel Ángel Cañada también comenta desde YouTube que es muy bueno que se puedan recuperar los hechos históricos en la astronomía nacional. Sí, sobre todo pienso que no es solo muy importante, es fundamental, ¿verdad? No es fundamental es fundamental para el futuro. Muchas veces cuando uno se dedica a este tipo de cosas, uno se pregunta ¿para qué se dedica a esto? Muchas veces uno se dedica porque le gusta. Es como tantas otras cosas, pero es indispensable conocer este tipo de cosas para poder planificar el futuro. No es una cuestión de mirar las instituciones pensando como que es un museo. No es así la cosa. El museo no está simplemente para resguardar las cosas, sino para mostrar una historia que a futuro nos va a permitir planificar lo que viene, porque es un elemento clave para poder tener criterios, para poder planificar el futuro que tenemos, ¿no? Son ejemplos, hay ejemplos muy precisos. Traté de sutilmente de decir algunos que son muy vigentes, muy actuales, de cómo la tecnología de punta, supuestamente, que fue muy resistida por muchos, porque se gastaba mucho dinero para crear una institución, durante el momento en que todavía estábamos en guerra con Paraguay. En el momento que se crea el Observatorio de Córdoba,
del Observatorio Nacional Argentino, no me gusta decir de Córdoba como si fuera, viste, de la ciudad, fue de la nación. Uno tiene vicios, eso es lo que pasa. Pero en ese momento todavía estábamos en guerra, y sin embargo se crea y da los resultados que se esperaban en realidad. Y sigue dando, ninguna duda, al igual que el de La Plata, yo no estoy desmereciendo, por favor, todo el resto de instituciones nacionales y privadas y aficionados, todos hacen la astronomía hoy. Estoy limitándome simplemente a ese inicio. Sí, por supuesto. Bueno, sin inicio no pasa nunca nada, ¿no? Alguien tiene que tirar de la cuerda adelante. Te mandan muchos saludos Fabio Pfeiffer, Francisco López García, Massimiliano Bossoli, todos te felicitan por la charla. Gracias. Y bueno, no veo más preguntas, pero así como recién cerraste de alguna forma tu presentación hablando no solo del pasado, del futuro, quiero que cierres de alguna forma esta jornada, que creo que es una de las primeras en donde estamos hablando de los 150 años de la astronomía en la Argentina. A mí me quedan un montón de preguntas. Una, por ejemplo, es, mencionaste muy pocas mujeres en este camino de fundacional, digamos, en este camino fundacional. Probablemente la época también condicionara esa participación. Sí. En la época, sí, lo que pasa es que me limité mucho por razones de tiempo a señalar obras y no, o sea, resultados científicos y no las personas. De hecho, no mencioné a mucha gente que tendría que haber mencionado entre medio, pero bueno, es una historia muy larga. De las mujeres en la primera época, a ver, se señalan, por un lado, las esposas de los directores. Las esposas de los directores, aunque no lo crean, tuvieron mucho que ver porque colaboraron muchísimo, incluso científicamente. La esposa de Benjamin Gould le ayudaba. Aparte dicen que lo controlaba, digamos, porque era una persona bastante difícil, por ser suave. Y sí, bueno, pero estas son las cosas que uno tiene que agregar porque si no nadie le presta atención a esta altura. También la esposa de Tom, que era una maestra, una de las 65 maestras que se contrató a partir de la idea de Sarmiento, Wall, y bueno, la esposa de Perrin también. Después había un conjunto de calculadoras, a ver, no mecánicas sino humanas, mujeres que se dedicaban al cálculo. Algunas que se destacaron durante muchísimo tiempo, que fueron empleadas durante mucho tiempo, otras que debían dejar el empleo porque se casaban o porque tenían familia. En esa época no era mal visto que ocurriera ese tipo de cosas. Además eran útiles las mujeres porque no solo tenían una producción muy grande, sino que cobraban bastante menos que los varones. De hecho, la contratación de las primeras dos astrónomas, Glancy y Waterman, bueno, están un poco relacionados porque no había nadie que quería venir al observatorio porque se pagaba poco y se trabajaba mucho. Y bueno, ante la falta de trabajo en Estados Unidos, de todos modos es meritorio, ¿no? En Estados Unidos no tenían trabajo, se habían recibido y nadie le daba trabajo. Entonces, sabiendo que había un connacional aquí, le pidieron el empleo y se los dio, o sea que también tiene su parte positiva, ¿no? Lo peor que hay es pensar la época pasada como hoy. Ese anacronismo es muy peligroso en esto, de hecho es difícil de superarlo. Nadie está exento de eso. Hay muchas cuestiones, no solo con las mujeres, sino también con, ¿no? Uno piensa, ¿no? ¿Cómo trae a un norteamericano a la Argentina?
pero en el momento fue un acto revolucionario traerlo a un norteamericano y no a un alemán, que era el país que ejercía, como dije, ese imperialismo cultural, ¿no? Hay que verlo en la época, y bueno, y no hacer excepción. Después, la primera astrónoma aparece recién en el 46, fue un proceso lento. Hoy son mayoría, así que es momento que dispongan. Quiero comentar, tenés una contribución muy, muy linda sobre estas primeras astrónomas cordobesas, bueno, estadounidenses, pero trabajando en Córdoba. Inclusive están las copias de sus recibos de sueldo, que a mí me sorprendió mucho, porque llegaron a la Argentina con el mismo salario que los hombres, cosa que no era normal en la época. Es decir, creo que en ese sentido Argentina tiene más de una cosa como para rescatar, ¿verdad? Ese hecho de que llegaran al país cobrando el mismo salario que un hombre, a mí me sorprendió, porque siempre hablamos de los salarios deprimidos. Fíjate vos que cómo eran las dos que vienen, Glency y Waterman, vienen juntas, se reciben, y juntas vienen a Argentina contratadas. Waterman en el camino conoce a un alemán, un empresario alemán, que se enamora de él en el viaje, y por eso se queda en la Argentina solo 3 meses y retorna para casarse. O sea, ese tipo de cosas hoy día uno dice, qué raro, ¿no? Pero bueno, eran otras épocas, eso es lo interesante de la historia. Pero vuelvo a insistir, somos muy prejuiciosos cuando miramos la historia hacia atrás, y eso es inevitable. Lo importante es ser consciente de que uno tiene ese tipo de cosas. A mí me pasa, hay ciertas cuestiones que con ciertos personajes que a mí no me agradan, y uno piensa, ¿qué importa para la historia que a uno le agrade o no le agrade? Uno tiene que hacer las cosas igual, no tiene nada que ver. Otros son muy, muy queribles por las ideas que uno tiene, pero bueno. Bueno, mira, tenemos una pregunta más de Bob Kelly, si querés, está puesta en el chat, sobre las observaciones del eclipse del observatorio en 1912 y en 1914. Si hubieran tenido éxito, dice, ¿cómo habría afectado los resultados a la prueba de la teoría de la relatividad especial de Einstein en 1911? No propuso su teoría general de la relatividad hasta el 1915. Claro, en realidad hubiera sido nefasto, terrible para Einstein, porque hubiera demostrado que estaba equivocado, porque él había hecho mal los cálculos. Esto es una historia que no la digamos, esto es una historia que me la contaron, de que uno la lee, ¿no? Esto no es una historia mía. O sea, ninguna historia mía, pero algunas cosas la he visto, hemos encontrado, gracias a la gentileza de la gente del museo, ¿no? David Merlo y la gente de Verónica Lancina de la biblioteca del observatorio, que uno le permite acceder a la documentación esa, que a veces no es tan fácil hacerlo, y encuentra cosas en primera mano. Pero esto es algo que es una historia que se conoce, de que Einstein recién, como bien dice Bob, en 1915 él hace bien los cálculos, digamos, define las cosas. Pero ya anteriormente intentó la verificación. Lo más interesante de todo es que el primer intento de todos, o sea, al primero que buscan para verificar, para confirmar, no sé cómo se diría más correctamente, pero para confirmar estas predicciones, es al director del Observatorio Nacional Argentino. Es un vínculo entre la teoría de la relatividad de Einstein que nadie conoce. No sé si tiene más o menos importancia, pero desde el punto de vista de valoración de la ciencia nacional, eso es muy importante. Esas son cosas que no pudieron haberse olvidado con el tiempo. Es una cosa, digamos, que estaba escrito, estaba en varios lugares, pero bueno, nadie la rescataba. Y efectivamente, si se hubiera confirmado, no se pudo confirmar porque estuvo nublado, llovió a cántaro.
ese día, 1912, el 10 de octubre, y en Brasil estaban, y entonces no la pudieron verificar, no pudieron hacer nada en realidad. Pero imagínense, esto no tiene importancia, pero es simplemente, imagínense que hubiera ocurrido. ¿Cuáles hubieran sido las consecuencias, ¿no?, de eso? Es difícil de saber, pero es también un juego interesante de imaginar ese tipo de cosas. Después, en 1914, se vuelve a intentar más. Redoblan las apuestas porque lo hacen en conjunto con el Observatorio de Berlín y se van al otro lado del mundo, lo digo porque no se puede decir de otra manera porque hay mucho público, se van a Crimea, al Mar Negro, a observar el eclipse. Y bueno, justo le agarra el inicio de la Primera Guerra. Justo la agarra, entonces entre las nubes y el problema, no pudieron tener la cámara, no pudieron verificarlo, ¿no? Los persiguió la mala suerte. Perrin tuvo, en la dirección de Perrin tuvo suerte en algunas cosas y en otras cosas lo perseguía la mala suerte. Realmente ese tipo de cosas hubiera sido otra la historia, ¿no?, de la astronomía y de la física nacional. Pero bueno, así pasó. Bueno, Santiago, ya más o menos estamos cumpliendo con las preguntas y con los agradecimientos, así que solo me resta agradecerte de nuevo. Espero que los asistentes la hayan pasado bien, no sé, espero que te hayas sentido cómodo vos también. No, al contrario, el agradecimiento realmente es mío, porque, bueno, esto me encanta y agradezco muchísimo de los que veo presentes, son amigos y a ellos les agradezco doblemente por tener la gentileza y la paciencia de escucharme. Muchos me han escuchado más de una vez. Ay, pero nos encanta escucharte. Y eso que no introduje el chismerío de las cosas. Hay muchas cosas muy interesantes también. Sí, pero bueno. A mí me quedan esas preguntas vinculadas con el tema que vos mencionaste de nos gusta una persona, no nos gusta una persona, al final no terminamos reconociendo el trabajo que hizo porque no nos gusta, y cosas por el estilo, que es parte de la idea. O por la nacionalidad. ¿Sí? O por la nacionalidad. Hay cosas tan tremendas en la historia, pero eso es ya para otra charla de otro momento. Por eso a mí me gusta decir, Benjamín Gould es un norteamericano, vino, hizo lo suyo, se volvió. Pero tanto Tom como Perrin son argentinos, o sea, son inmigrantes, se quedaron acá, hicieron las cosas acá. Yo no sé cómo se considerarían, pero no importa. Lo que importa es la valoración de uno. Así es. ¿Diana? Sí, lamentablemente como tuve clase ahora se canceló una, por eso me tuve que... y justamente hablando de esas anécdotas y cómo la decisión y la historia, lo que vos decías antes, yo no estuve en el medio de la charla lamentablemente, pero vos debes tener, porque en un momento que mi abuelo no... tenía artritis y mi mamá volvió a la Argentina, si bien ella se quedó acá, estudió acá y todo, mi abuelo le dictaba sus memorias, y yo las tengo. Y en una de cuando él va a Córdoba, en el barco con mi abuela, yo ahora en este momento no me acuerdo exactamente si era el secretario de Cultura, secretario de Educación, ministro de Educación, no lo recuerdo. Y charlando con mi abuelo, le dice que se va a hacer cargo de la dirección del Observatorio, ¿no?, Nacional, que como todos le decimos de Córdoba. Y el ministro le dice, pero no, ¿cómo se va a ir a Córdoba? Pero en Córdoba, dice, yo lo puedo llevar a usted, si usted quiere yo lo llevo a La Plata, que está mucho mejor. ¿Para qué va a ir a Córdoba? Qué bueno que es. Entonces, él cuenta que además se encuentra con, ¿quién era el presidente en ese momento? Siempre me olvido, que lo recibe el presidente de la Nación. Y le muestran, siempre me olvido,
lo llevan a recorrer Buenos Aires y no sé si lo llevan a La Plata, y bueno, y con esa cosa de que ¿por qué no se iba a La Plata? Que era Córdoba, era ¿para qué? Entonces, y mi abuelo dice, yo lo que quería, ansiaba llegar a Córdoba para ver ese cielo austral que él no, que para él era desconocido. Él quería estudiar ese cielo austral que era nuevo y que era ese desafío, ¿no? Pero lo querían convencer de que no, porque Córdoba era lejos, ¿para qué si estaba La Plata? Qué locura, ¿no? Esa decisión, ¿no? De decir, bueno, a lo mejor otra persona hubiera dicho, y sí, yo no conozco Córdoba, y a lo mejor es mejor La Plata. ¿Cuántas veces habrá ocurrido eso, no? Y que lo enganchan en el camino y lo llevan para otro lado. Para cómo el Observatorio de Córdoba de La Plata, en un inicio se llevaron muy mal. ¿Sí? Más que las instituciones, los directores se llevaban re mal. Así que, bueno, y una de las razones por las que se llevaban mal en la época de Perrin era por una cuestión de nacionalismos. Era la época, bueno, la pre-Segunda Guerra Mundial, el nazismo, bueno, los nacionalistas extremos, bueno, y eran grandes astrónomos de todos modos. Bueno, eran así. Siempre, perdón que me voy a desviar de algo que me acordé ahora, que siempre cuando lo cuento hay mucha gente que me mira y medio como que le pone... Me acuerdo bien cómo las caras de los astrónomos cuando lo conté en un seminario. Hay una carta que le dirige Benjamín Gould a Sarmiento, donde le agradece haber desgollado a Peñalosa, al Chacho Peñalosa. Uno dice, bueno, vieron que hay una cierta discusión si realmente lo mandó a matar. Se ve que Gould no tenía ninguna duda que lo había mandado a matar. Y la verdad que cuando lo dije, no me di las palabras porque hubo muchos que se enojaron muchísimo, porque por ahí uno imagina a esta gente, tanto a Sarmiento no tanto porque tiene muchos detractores y sarmentistas extremos, pero Benjamín Gould como un ídolo total, y eran personas, y bueno, eran personas de su época. Y este tipo de cosas han ocurrido tantas veces que uno dice, qué interesante analizarlo, qué interesante si hoy no estamos cometiendo errores similares. Muchas veces. Para analizar su propio comportamiento. Bueno, Santiago, amigos, todos amigos, muchísimas gracias por estar aquí hasta esta hora. Ya nos pasamos bastante del tiempo que habíamos programado, pero muchas gracias. Esta no es la última charla del año, el tercer jueves del mes que viene, de mayo, que ya es el mes del Día Internacional de la Luz. La conferencia la va a dar Gabriel Vilmes, que está aquí, que se lo agradecemos por adelantado, porque somos así nosotros, empezamos a agradecer con mucho tiempo de anticipación. Espero que nos acompañen y bueno, que se cuiden mucho y que tengan un buen fin de jornada. Hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias. Desde el Comité Argentino por el Día de la Luz, muchísimas gracias. Un abrazo a todos. Gracias. Gracias a todos. Chao, todo el mundo. Desde Uruguay. Ay, adiós, ¿qué tal? ¿Cómo andas? A cuidarse. Alejandra gracias, Sofía, Diana. También. Muchas gracias. De La Plata, te estoy escuchando, Santiago. Gracias, Diana. Gracias, Bob y Martín y Gabriel, Silvina, Alexis, todo el mundo. Muchas gracias. Gracias a vos, gracias a ustedes todos.